Hay algo que cambia completamente el proceso de sanación cuando lo entiendes. Y es esto, no todo lo que tienes es tuyo. Esa tristeza que no tiene nombre, ese miedo que aparece sin razón aparente, ese patrón que repites aunque lo hayas trabajado, ese bloqueo que resiste todos los procesos que has hecho. Hay una probabilidad real de que parte de lo que llevas no empezó contigo. Empezó con tu madre, con tu abuela o en alguien de tu árbol que no pudo resolver algo que ahora vive en tu cuerpo como si fuera propio. Y la mejor noticia es que si no es tuyo, puedes devolverlo con amor, pero puedes devolverlo. Soy Consta Mantilla, Ashonael, sanadora de las líneas del tiempo, guía espiritual y creadora del método Alma. En los dos videos anteriores hablamos de los patrones relacionales y de las señales físicas del cuerpo. Si no los has visto, te los dejo en la descripción porque lo que vamos a ver hoy es la capa que está debajo de todo eso. En mi propio proceso, uno de los momentos más liberadores no fue cuando entendí mis propios patrones, fue cuando entendí que muchos de ellos no eran míos, eran de mi madre, de mi abuela, de generaciones que no pudieron resolver algo y lo pasaron hacia adelante, no con intención, sino con biología. Y cuando pude ver eso, cuando pude decir, esto no lo construí yo, venía antes de mí, algo cambió profundamente. No porque el patrón desapareciera de un día para otro, sino porque dejé de leerlo como una evidencia de lo que está mal en mí y empezó a leerse como una herencia que puedo devolver. Hoy vamos a hablar del árbol, de lo que transmite, de cómo reconocerlo y de qué tipo de trabajo realmente lo mueve. El peso sin causa aparente. Hay un tipo de peso muy particular que muchas personas cargan y que es difícil de nombrar porque no tiene una historia clara detrás. No es el duelo de algo que te pasó a ti, no es el trauma de una experiencia específica que puedas recordar. Es más difuso que eso. Es una tristeza de fondo que aparece sin que haya sucedido algo que la justifique. Un miedo crónico que no tiene objeto concreto. Una sensación de no merecer algo, amor, éxito, visibilidad, que persiste, aunque tenga toda la evidencia de que sí lo mereces. Es el tipo de peso que la terapia convencional puede ayudarte a entender, pero raramente a soltar completamente. Porque su origen no está en tu historia, está en la historia que viene antes de ti. Los 5 dolores específicos del linaje activo. Primero, el patrón que resiste todos los procesos. Has hecho terapia, has hecho retiros, has trabajado espiritualmente con herramientas potentes y hay algo que no cede, algo central que sigue activándose igual. Esa resistencia es frecuentemente la señal de que el patrón tiene raíces en una capa que no has tocado, la del linaje. Segundo, la emoción que no corresponde a la situación, la intensidad del dolor frente a algo que objetivamente no debería doler tanto, la magnitud del miedo ante algo que no es realmente peligroso, el tamaño de la reacción emocional que no encaja con el tamaño del evento. Cuando la respuesta emocional es desproporcionada, frecuentemente está amplificada por una resonancia con algo que alguien en el árbol vivió de forma mucho más intensa. Tercero, los temas repetitivos del árbol. El patrón de abandono que se repite en tu madre, en tu abuela, en tu bisabuela. El patrón del amor con sacrificio que atraviesa generaciones.
Las formas de relacionarse con el dinero, con la autoridad, con el cuerpo, que se repiten con variaciones a lo largo del árbol. Cuando ves el patrón en más de una generación, ya no es coincidencia, es transmisión. Cuarto, los secretos familiares y los excluidos del árbol. Cada sistema familiar tiene su zona de silencio. Los que no se mencionan, los hijos que no se reconocieron, los divorcios que se ocultaron, las muertes trágicas que nunca se procesaron, los que fueron excluidos del árbol energéticamente, siguen presentes en él en forma de síntoma en los descendientes. Lo que el sistema no puede nombrar, alguien más adelante lo vive en el cuerpo. Quinto, la sensación de cargar algo que no pediste y que no sabes cómo dejar ir. Ese agotamiento particular de sentir que llevas más de lo que debería corresponder a una sola persona, que hay algo en ti que es más viejo que tú, que a veces sientes que no eres solo tú, sino toda la historia detrás de ti, sin filtro, sin procesamiento, sin cierre. Si reconociste algo en alguno de esos 5 puntos, lo que viene ahora va a darle nombre a lo que quizás llevas tiempo sintiendo, pero no podías articular. Lo que voy a decirte ahora no es espiritualidad. Es ciencia publicada en revistas médicas de primer nivel. La doctora Rachel Yehuda, investigadora de Mount Sinai en Nueva York, publicó en 2016 un estudio con 32 familias de sobrevivientes del Holocausto. Lo que encontró cambió la forma en que entendemos el trauma. Los hijos de sobrevivientes heredaron marcadores epigenéticos de estrés elevado, específicamente el gen FKBP5, sin haber vivido el trauma directamente. El cuerpo lleva la memoria de algo que no había experimentado. El doctor Moshe Schiff de McGill completó ese cuadro con algo igual de importante. Esos cambios epigenéticos son reversibles. La biología del linaje no es un destino, es un punto de partida que puede ser reescrito con el tipo de trabajo correcto. Y el psicólogo Mark Bolin, en su libro It Didn't Start With You, documentó algo que resuena profundamente. Los síntomas centrales de una persona, esa tristeza sin nombre, ese miedo sin objetivo, ese patrón que no cede, con frecuencia replican con exactitud la experiencia de un ancestro específico que nunca fue integrada. El lenguaje del síntoma es el idioma del linaje. Con eso en mente, vamos con las 6 verdades sobre cómo funciona la transmisión del árbol. Primera lección. No todo lo que cargas lo construiste tú. La biología de la herencia emocional. La primera verdad es la que más cambia la relación con los propios patrones. Durante generaciones hemos entendido la herencia en términos de rasgos físicos. El color de ojos, la altura, ciertas enfermedades. Lo que la epigenética moderna ha demostrado es que la herencia va mucho más allá de los rasgos físicos. Las respuestas emocionales, los niveles de estrés basales, las formas de vincularse, los patrones de activación frente a ciertas situaciones. Todos esos pueden heredarse a través de modificaciones en la expresión genética, que no cambia el ADN, pero sí cambian cómo ese ADN se activa. Dicho de forma simple, tu sistema nervioso puede estar respondiendo hoy a amenazas que tus ancestros vivieron hace 50 o 100 años, no porque seas frágil, sino porque la biología de la supervivencia transmite la memoria del peligro para que las generaciones siguientes estén preparadas. El problema es que ese mecanismo de protección tan útil en tiempos de amenaza real
sigue activo en contextos donde ya no hay peligro. Y hasta que se trabaja directamente en esa capa, el cuerpo no sabe que puede soltar la guardia. Lección 2. El árbol tiene una lógica sistémica que los descendientes cumplen sin saberlo. Per Helinager, Bosormeñi Nach, desde la terapia familiar sistémica, documentaron algo que llamaron la lógica del árbol. Los sistemas familiares tienen una tendencia a mantener el equilibrio y cuando algo desequilibra el sistema, una muerte no procesada, un hijo excluido, un secreto, una injusticia, alguien más adelante en el árbol inconscientemente toma ese peso para restaurar el equilibrio. No es una decisión consciente, es una lealtad invisible al sistema, una forma de decir yo cargo esto para que el árbol pueda seguir de pie. Eso explica por qué a veces nos encontramos repitiendo la historia de alguien a quien ni siquiera conocemos, viviendo el duelo que no es nuestro, sintiendo una culpa que no corresponde a nada que hayamos hecho, eligiendo dinámicas que no tienen lógica en nuestra propia historia, pero sí tienen lógica en la historia del árbol. El trabajo del linaje no es desconectarse del árbol, es distinguir lo que es propio de lo que es una lealtad que ya no necesita ser cargada. Lección 3. El núcleo del lenguaje. Las frases del linaje que operan en ti. Mark Wolin identificó algo que llamó el núcleo del lenguaje. Un conjunto de frases, sensaciones corporales e imágenes recurrentes que son ecos directos de traumas no integrados en el linaje. Esas frases internas que aparecen en los momentos más vulnerables. Soy demasiado, nadie se queda, nunca es suficiente, no tengo derecho, el amor duele. Muchas veces no son creencias que construiste desde tu propia experiencia. Son el idioma que el linaje te habla. Lo mismo ocurre con ciertas imágenes recurrentes que no tienen una raíz clara en tu historia personal o con sensaciones corporales que aparecen siempre en los mismos contextos. Wolin demostró clínicamente que esos ecos, cuando se rastrean con precisión, con frecuencia corresponden a la experiencia de un ancestro específico. Identificar el núcleo del lenguaje, las frases que el linaje usa en tu voz interior, es uno de los primeros movimientos del pilar activar del método ALMA. No para analizarlas, sino para verlas con suficiente claridad, como para decir, esto no es lo que yo creo, es lo que el árbol lleva. Lección 4. Los excluidos del árbol hablan a través de los síntomas de los descendientes. Esta lección es la que más silencio genera cuando la nombro y también la que más alivio produce cuando aterriza. En todo sistema familiar hay personas que fueron excluidas, hijos que no se reconocieron, personas que murieron de forma trágica y cuyo duelo nunca se procesó, ancestros que cometieron algo de lo que la familia no habla, miembros cuyo nombre se borró del árbol. La lógica sistémica del árbol, según Hellinger, tiene una necesidad particular. Todos los que pertenecen al sistema necesitan ser vistos, reconocidos, incluidos. Y cuando eso no ocurre, el sistema genera síntomas en los descendientes que funcionan como señal de esa exclusión. No es castigo, es el árbol intentando que alguien finalmente nombre lo que no fue nombrado. Que alguien diga, tú también perteneces. Tú también tienes un lugar aquí. Si hay en tu árbol personas que no se mencionan, historias que se guardaron, duelos que no se procesaron, ese es frecuentemente el lugar donde está la raíz del patrón que buscas transformar. Lección 5. Sanar el linaje no es culpar a tus padres,
es leer la historia completa. Una resistencia muy frecuente cuando se habla de trabajo transgeneracional es la confusión entre nombrar los patrones del árbol y culpar a los padres. Nombrar que tu madre carga un patrón de abandono que le llegó de su madre no es acusarla, es ver la historia completa. Tu madre hizo lo que pudo con lo que tenía y con lo que ella cargó de su propio árbol. Y tu abuela lo mismo. La cadena no empieza con ninguna de ellas. Viene de mucho más atrás. El trabajo del linaje no es mirar el árbol con juicio, es mirarla con la claridad que permite distinguir lo que es propio de lo que se heredó. Y desde esa claridad hacer algo que posiblemente ninguna generación anterior pudo hacer. Devolver con amor lo que no corresponde seguir cargando. Esa devolución no es un rechazo a los ancestros, es un acto de respeto. Le dice al árbol, yo veo lo que lleva, lo honro y elijo no seguir transmitiendo el peso hacia adelante. Lección 6. Liberar el linaje cambia lo que transmites a las generaciones que vienen. La sexta lección es la más esperanzadora y la que más motiva el trabajo cuando se entiende completamente. El doctor Moshe Schiff demostró que los cambios epigenéticos inducidos por trauma son reversibles. Eso significa que el trabajo que haces hoy para liberar los patrones del linaje no solo te afectan a ti, afectan a los que transmites hacia adelante, si tienes hijos o si algún día los tienes. El trabajo que haces ahora en el linaje cambia lo que ellos reciben. No lo cambia todo. Hay factores que siguen, pero hay cargas que pueden terminar contigo, patrones que pueden cerrarse en tu generación, lealtades invisibles que puedes disolver para que lo que viene después tenga más espacio para ser lo que es, no lo que el árbol necesita que fuera. Eso es lo que yo llamo sanar el árbol, para no heredar el peso y para no seguir transmitiéndolo. Aquí tienes 5 señales más claras de que el patrón que está trabajando tiene origen en el linaje, no solo en tu historia personal. Esta información puedes usarla como checklist para tu propio proceso. Señal 1. El patrón resiste todos los procesos, terapia, retiros, trabajo espiritual, sin ceder completamente. Funciona un tiempo y vuelve. Es una señal de que la raíz está en una capa anterior a ti. Señal 2. La intensidad emocional es desproporcionada al evento presente. La magnitud de la reacción no encaja con lo que objetivamente ocurrió. El dolor es de una generación anterior, aunque lo activa algo en el presente. Señal 3. ¿Reconoces el mismo patrón en tu madre, tu abuela o alguien más del linaje? La repetición transgeneracional no es coincidencia, es transmisión biológica con lógica sistémica detrás. Señal 4. Hay temas familiares de los que no se habla. Personas excluidas, secretos guardados, duelos no procesados, historias que generan incomodidad cuando se mencionan. El silencio del árbol habla en el cuerpo de los descendientes. Señal 5. Sientes que cargas algo más viejo que tú, una tristeza, un miedo, un peso que se siente como si viniera de muy atrás, no de esta vida, sino de algo más antiguo. El cuerpo sabe lo que la mente todavía no puede nombrar. Si reconociste 3 o más de estas señales, el linaje es probablemente tu capa dominante. El recurso gratuito, el mapa de tus 3 capas, en la descripción te da el diagnóstico completo y tu primer movimiento específico. Quiero darte un ejercicio de rastreo del árbol. Toma papel si puedes. Esto vale la pena escribirlo. Y te invito a pausar el video para contestar cada pregunta.
Primera pregunta. ¿Piensas en el patrón principal que buscas transformar, el que aparece en tus relaciones, en tus bloqueos, en tu cuerpo? Nómbralo en una frase, no la historia, la estructura. Por ejemplo, no me permito ser vista completamente. O elijo personas que no pueden comprometerse. O el éxito me genera culpa. Segunda pregunta. Piensa en tu madre. ¿Reconoces una versión de ese mismo patrón en ella? No tiene que ser idéntica. Puede ser una variación, una forma de no verse, una forma de vincularse que se parece algo en la relación con el éxito o el merecimiento. Tercera pregunta. ¿Y en tu abuela materna? Si tienes información de ella o en el lado paterno, ¿ves el patrón en alguna generación anterior? A veces la información es incompleta o indirecta. Una intuición vale. Cuarta pregunta. Si ese patrón tiene un origen en el árbol, en alguien que lo vivió de forma mucho más intensa que tú, ¿qué necesitaría ese ancestro para cerrarlo? No es una pregunta racional, es una pregunta del corazón. Lo que acabas de trazar es el mapa de entrada a tu capa de linaje. El trabajo real viene después, con herramientas específicas, pero este primer trazo ya le dice a tu sistema nervioso que hay algo que puede empezar a ver. En el método ALMA, la capa del linaje se trabaja en la segunda fase del pilar liberar. Después de que el cuerpo ha comenzado a soltar tensión que sostenía el patrón. El orden importa. Primero el cuerpo, luego el linaje. Porque si el sistema nervioso sigue en alarma, el trabajo del linaje puede abrumarse sin poder integrarse. Las herramientas que trabajo específicamente en la capa del linaje son los registros akáshicos en sus distintas corrientes, angélicos, atlantes, tradicionales e internos de Dios. Permite leer el campo emocional del árbol genealógico, identificar los patrones que se transmiten desde cuántas generaciones y en qué rama, y hacer el movimiento de reconocimiento y liberación en el nivel del alma, la sanación de las líneas del tiempo, que trabaja el pasado, el presente y futuro del campo ancestral, liberando bloqueos kármicos, transgeneracionales, en su punto de origen, no solo en sus síntomas actuales. El Ho'oponopono arturiano es una práctica de limpieza y reconciliación de las memorias compartidas del árbol genealógico. Trabaja específicamente las lealtades invisibles y los patrones de culpa y deuda emocional transgeneracionales. Y la sanación lemuriana, que trabaja los traumas ancestrales a nivel multidimensional, incluyendo memorias del alma que trascienden el árbol familiar biológico. El resultado de trabajar esta capa tiene algo muy particular. No se siente como haber resuelto algo propio, se siente como haber aligerado algo que venía de mucho antes. Y frecuentemente viene acompañada de una sensación de paz que va más allá de ti, como si algo en el campo familiar pudiera finalmente respirar. Antes de irme, quiero preguntarte algo en los comentarios. De las 5 señales del linaje activo que vimos hoy, ¿cuál es la que más reconociste en ti? Solo números. 1, 2, 3, 4 o 5. No tienes que dar detalles, solo nómbrala. Escríbemelo abajo, porque cuando nombramos lo del linaje en voz alta, aunque sea un número en los comentarios de un video, algo en el campo familiar empieza a moverse. Si este video te movió algo, guárdalo y compártelo con esa persona en tu vida que lleva un peso que no tiene nombre, que ha trabajado mucho y algo sigue sin ceder. Este video puede ser la primera vez que tiene palabras para lo que siente. En el próximo video vamos a hablar del propósito, de por qué tantas mujeres que tienen claridad sobre su misión no pueden materializarla. Y vamos a ver cómo el linaje, en muchos casos,
es exactamente el bloqueo que está en el medio. Este video conecta directamente todo lo que hemos visto en esta serie. Si no has descargado el recurso gratuito, el mapa de tus 3 capas, está en la descripción. Si reconociste varias de las 5 señales del linaje de hoy, ese recurso te da el diagnóstico específico y tu primer movimiento personalizado. Y si quieres llevar esto al cuerpo, esta semana publiqué una meditación guiada que complementa exactamente lo que acabas de ver. El link está en la descripción. Te veo en el próximo.